Hola, bienvenidos a Conviviendo con Fibromialgia, un podcast donde abordamos diferentes temas con personas que conviven con fibromialgia, que la padecen, o bien con especialistas que ayudan a que ese convivir sea mejor. Aquellas personas que tienen el padecimiento o aquellas que tienen un familiar que padece fibromialgia puede encontrar aquí su red de apoyo. Así que haga eco de esta información, hágala llegar a otras personas, comparta nuestro podcast que lo encuentra en YouTube, lo encuentra también en Spotify y en Fibromialgia Costa Rica en la página de Facebook o Instagram. Tiene diferentes informaciones diarias. El día de hoy vamos a hablar sobre biodecodificación o gestión de emociones. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que nos va a ayudar a sobrellevar la fibromialgia? Quédese con nosotros. El día de hoy nos acompaña la doctora Lesairam Tomás Cornejo. Ella es enfermera, especialista en salud ocupacional y gerencia de calidad, consultora de imagen, modelo y ex reina de belleza. También está con nosotros la doctora Marta Rodríguez Vargas. Ella es licenciada en terapia física y rehabilitación, máster en geriatría, con una especialidad en bioregulación celular, especialista en fibromialgia y dolores crónicos. Muy buenas, gracias por estar acá con nosotros. Hola, yo súper contenta de poder estar de nuevo con ustedes por acá, con un nuevo material, esta vez con un nuevo tema y esperamos que sea de mucho provecho para el público. Biodecodificación. ¿Qué es biodecodificación? Ok, voy a iniciar antes con mencionar que la salud mental por sí misma implica que tengamos un bienestar o un equilibrio en la parte física, en la parte mental, en la parte espiritual. Y entonces la salud se enfoca en 4 grandes áreas: la física, la mental, la emocional y la espiritual. La biodecodificación te ayuda a través de tus situaciones de salud física, enfermedades, a identificar por medio de estas enfermedades qué es lo que mi cuerpo quiere expresar, que no ha sido expresado porque no hemos logrado identificar o gestionar las emociones en el momento que atravesamos distintas situaciones de la vida. Entonces es cómo identificar y gestionar las emociones, qué es lo que nuestro cuerpo físico expresa por medio de una enfermedad. Ahora, cuando hablamos de biodescodificación, ¿es con terapias o qué son las terapias? Sí, son procesos en los que nosotros vamos a ir siendo orientados y acompañados con un profesional en el área y que nos va a ir dando herramientas y estrategias para que nosotros mismos logremos identificar cuál es la emoción que de repente fue reprimida y que puede estar asociada a la condición física que estamos teniendo en ese momento. Por ejemplo, cuando pasamos procesos de mucha preocupación, de mucha tensión, hay personas que responden hacia la parte digestiva. Yo soy una, ¿verdad? Entonces, a veces bajo mucho nivel de estrés, a veces bajo mucha situación de tensión, mi parte digestiva sostiene en el momento y después ya viene o la gastritis o la colitis. Entonces, ¿qué pasó ahí? Probablemente en ese momento de tensión, en ese momento de preocupación, tal vez no lloré, no expresé mi emoción, no gestioné la ansiedad, no gestioné el miedo, no gestioné el enojo y entonces mi cuerpo lo que hizo fue acumularlo en la parte digestiva y se ve reflejada ahí. ¿Okay? Entonces es precisamente como que a través de estas citas o de estos acompañamientos que el profesional nos pueda ir dando, que puede ser una persona en psicología, puede ser un coach en biodecodificación, el que nos vaya atendiendo, puede ser una persona profesional. Yo he llevado cursos de biodecodificación, entonces te van mostrando cómo a través de esta condición física que tenés, qué fue lo que pasó, por qué tu cuerpo responde así. Ya hay una condición física. Entonces, en el momento en el que ya vos la identificás y mirás, sí, esta situación. Les voy a mencionar que cuando mami falleció, y para mí eso fue un proceso muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, sin embargo, tiendo por mi personalidad a mantenerme fuerte para poder darle acompañamiento a mis hermanas, que son menores que yo, y entonces muchas veces eso me rebota en mi cuerpo, muchas veces no, por lo general eso va a rebotar en tu cuerpo. Entonces, obviamente en el momento que mami falleció yo me quedé como en blanco. ¿Yo qué hago? Bueno, mis hermanas vienen de camino, que no tengan un accidente, resguardando a mis hermanas, pero estaba mami que había que llamar a la funeraria. O sea, todo lo que genera una situación de estas, de tensión y de estrés,
En el momento, pues, me parece que yo lo que hice fue bloquear todo el llanto, toda la situación que puede provocar esto, ¿verdad? De cuando uno pierde una persona tan importante como la mamá, que lo era mami para mí, entonces yo no lloré en ese momento. Entonces, obviamente, ya yo empecé después con dolores digestivos, no quería comer, o lo que comía me caía mal, darse el espacio o el momento. Si en ese momento ya pasó, yo no lo pude expresar, entonces más adelante identificarlo y entonces poder soltar eso que no solté en ese momento, identificando que esta situación digestiva era, ok, soy una persona, tengo emociones, puedo sentirme mal, es una situación que me está haciendo sentir muy susceptible, no pasa nada, puedo llorar y entonces a través del llanto poder sanar ese dolor de la pérdida de mami. Ahí es donde toma sentido la palabra biodescodificación, totalmente. ¿Y cómo se dan estas terapias? ¿Hay diferentes formas en las que podamos sobrellevar o más bien ser partícipes de una biodescodificación según nuestra espiritualidad, según nuestra religión o denominación religiosa o demás? Es más bien vernos que todos podemos mejorar nuestra salud mental. Correcto. Creo que las personas tienen que tener muy claro que la salud mental es igual de valiosa que la salud física y hay que tratarla igual. Entonces, como vos decís, dependiendo incluso del credo religioso, muchos van a situaciones de sanación en la iglesia donde practican, muchos van a una consejería, otros a un profesional especialista justamente en biodescodificación o a un psicólogo que les ayude, digamos, a llevar esos procesos y a poder identificar aquellas situaciones, porque todos tenemos una historia de vida y no necesariamente ha sido la más hermosa. Nos han pasado diferentes situaciones, incluso ya grandes laborales o con las parejas, con los hijos, en general, ¿verdad? Que tenemos que trabajar para autosanarnos, para lograr identificar, es que es tan importante lograr conocerse, lograr identificar qué es lo que me está detonando a mí que me dé una crisis, en el caso de fibromialgia. Lesa mencionaba el caso de un duelo, pero perfectamente, como les decíamos en los primeros podcasts, muchas veces la fibromialgia se detona después de incluso un virus, una bacteria, una enfermedad, un abuso, una situación de estrés, un accidente. O sea, hay muchas situaciones que tengo que identificar qué es lo que me está pasando, que me está generando este dolor, cómo trabajarlo para que incluso el dolor que me refleja el área física de mi estado emocional se pueda canalizar de la mejor manera. ¿Cuáles son los objetivos de la biodescodificación como tal? Tienen como objetivo específico el podernos sentir mejor, pero llega incluso a aliviar el dolor. Llega a aliviar, a generar un alivio en general de la parte física, pero también de la mental y de la emocional. El hecho de que te des el permiso de poder sentir, de poder expresar esa emoción es esencial, porque eso incluso te libera, te genera una descarga a nivel físico de la situación física que tenés. Entonces ves un aspecto positivo de aprender a identificar, de aprender a reconocer, de aprender a gestionar esta emoción y de poder entonces, a través de esta situación física que el cuerpo me está diciendo, es que esto no está bien porque algo no estuvo bien, y al reconocerlo y gestionarlo te sentís liberador. O sea, es una sensación de liberación, de descarga, en donde incluso te sentís hasta más estable emocionalmente. Bien, ¿qué decirle a aquellas personas que tienen el diagnóstico de fibromialgia para que se atrevan a vivir la biodescodificación también, porque se vuelve integral con todo lo que hemos hablado en otros podcasts, por ejemplo la nutrición, la terapia física y demás, se vuelve un complemento? Claro, me parece súper esencial porque es muy común que como seres humanos vamos a buscar siempre un alivio a la parte física, pero no está tan compensado con la parte mental, emocional y espiritual, y las 4 áreas son esenciales. Y lo físico al final nos está reflejando algo que no fue gestionado en su momento. Incluso creo que el aprender a identificar si estoy con miedo, si estoy con ansiedad, si tengo enojo o si estoy con frustración,
¿verdad? Cómo identificarlo en el momento y cómo lo voy a gestionar. Cómo dejarme fluir, dejar llorar. El llorar es una forma de desahogar esa emoción, ¿verdad? Si me enojo, pues creo que una estrategia podría ser por medio de la actividad física, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy entonces a gestionar ese enojo o esa ira que de repente es por algo que tal vez no se solucionó como yo lo esperaba, ¿verdad? Y me genera mucho malestar, o tal vez porque vi algo que no era tan justo y me enojó. Pero obviamente hay también procesos en los que nosotros tenemos que identificar cuál va a ser la mejor estrategia. Entonces, si hay enojo, de repente por medio de la actividad física, descargo, canalizo, leyendo un libro. A veces hay mucha ansiedad y no me puedo dormir, eso me genera pensamientos recurrentes y paso de un sueño al otro, de un pensamiento al otro. A veces no son pensamientos tan positivos, ¿verdad?, sino negativos. Entonces, si yo me identifico con leer un libro, y esto me va a ayudar a bajar la ansiedad, perfecto. Escribir es otra estrategia. Incluso en biodecodificación te muestran cómo a través de escritura puedes proyectar tus emociones en la escritura. Como muchas veces, pasó una situación entre la familia y hay como enojo o hay como alguna decepción, entonces, y de repente tenemos años cargando esa situación, cómo proyectarlo en una carta de que ya la situación pasó, de cómo me perdono, de cómo puedo asimilar la situación, ¿verdad? Hay rituales incluso, tal vez suena un poco extraño la parte de ritual, pero es una forma en la que yo expreso mi emoción en el papel. Este papel va con fecha, a quién va dirigido, lo firmo yo como la persona que estoy reflejando mi emoción ahí. Muchas veces te dicen, un ejemplo conmigo fue hacerle una nota a mami, ya después de que falleció, y el ritual era, una vez que yo leí esta nota, que la leí llorando, ¿verdad?, porque esa fue la expresión que sentí en ese momento de liberar mi emoción. La coach me dijo, vas a quemar esa carta, vos ves si la pones en un arbolito, si la pones en una maceta, si quieres que la lleve el viento, porque es una forma entonces de dejar fluir esa emoción de lo que expresé en esa carta. Entonces, para mí, por el significado que tiene mami y lo que decía esa carta de despedida a ella, fue quemar la carta, y ahorita mami es un arbolito de vida, entonces lo regué alrededor lo esparcí, más que regar, lo esparcí en la raíz o en la parte inferior del árbol de vida. Entonces es una manera de dejar fluir, de dejar ir, de soltar, de liberar, aprender a gestionar esa emoción que me generó mucho dolor, pero a través del llanto me libera esa emoción. Y el llanto es súper enriquecedor. De verdad que a veces es como la terapia, ¿verdad?, que tenemos que hacer. En mi caso les quería comentar que a mí me pasó que hace como un año me apareció un tumor en un pecho. Entonces, en enfrentarse de frente, que te digan, mira, tenés un diagnóstico de un posible cáncer, eso es muy fuerte. Y yo empecé a trabajar porque en mi historia de vida, nosotros perdimos 2 bebés, fueron 2 abortos espontáneos. Entonces yo decía, estos son los bebés. Yo misma se lo pregunto a los pacientes. Cuando alguna paciente me llega con un cáncer de mama, yo le digo, ¿usted tuvo alguna pérdida? ¿Usted de repente no ha superado algo? ¿Tiene algo que no haya perdonado? Yo les pregunto porque yo sé que es muy emocional, aunque hay una condición física porque ahí estaba el tumor. Entonces, sí es algo físico, ¿verdad? Y yo dije, no. Aquí, a pesar de que los oncólogos, que los médicos y todo lo que me hicieron, hasta la cirugía y todo lo demás, perfecto, vamos con la parte física, pero yo necesito trabajar mi parte emocional porque yo sé que es el duelo de mis hijos. Entonces comencé a trabajar por procesos de sanación, comencé con una psicóloga y a detectar qué era lo que pasaba. Entonces recuerdo que en un punto específico me dice la psicóloga, mira, pero ¿qué es el asunto, digamos, con tus hijos? ¿Qué es lo que pensás? Y yo me solté a llorar, porque yo decía, es que siento como que no les pude dar el amor que sí le doy a mis otros 2 hijos que están acá. Entonces, como que mi dolor era, no les pude dar aquello, ¿verdad? Y comencé a soltar y soltar. Ellos tienen nombre, los bautizamos, ¿verdad? Entre mi esposo y yo les pusimos nombre, yo hablo de mis hijos con propiedad, y eso logró liberarme, al punto, gracias a Dios, fue un tumor benigno,
Pero yo dije, si yo no trabajo esa parte emocional, esto me va a volver. Y de aquí a unos 5 o 10 años, otra vez otro diagnóstico. Entonces yo necesito también sanar toda mi parte emocional, la parte mental, la conexión espiritual, para también tener un buen resultado en la parte física. Entonces seguimos insistiendo en que es un asunto completamente integral. Y aquí el conviviendo con fibromialgia toma sentido, porque es que aquí tenemos 2 mujeres que están con el diagnóstico de fibromialgia, entonces nos hablan desde el lado profesional, formativo y también desde la experiencia de vivir con fibromialgia y de la importancia que ha tenido en este caso la descodificación. ¿Hay beneficios en la descodificación? Claro que sí. A ver, esto también, igual como les he venido diciendo en cada podcast, en cada clip, es muy individual. La persona tiene que sentirse identificada con el proceso, porque muchas veces cuando empezás a enfrentar situaciones, decís, no, ya hasta aquí, ¿verdad? Lo he visto con algunas personas, no me siento en la capacidad de poder continuar. Sin embargo, es una estrategia, una herramienta, un abordaje para poder lograr ese equilibrio. Si queremos entender qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, porque es así de maravilloso, de magnífico, el cuerpo nos dice algo no está bien, algo no se gestionó adecuadamente. A mí al principio me costaba como identificar las emociones y yo no lo veo como así tan, como que yo me haya estudiado y yo diga, sí, identifico claramente esto, no. Por eso precisamente el acompañamiento que el profesional te vaya haciendo, porque a través de todo el abordaje vas a ir, mira, sí, claro, esto tiene esta lógica. Incluso nuestro cuerpo está partido para la parte materna, para la parte paterna, si hay algo dental, si hay algo visual, o sea, cada una parte del cuerpo en específico tiene un significado. Entonces, si la persona quiere como lograr obtener un equilibrio entre lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual, podría darse la oportunidad de sesiones de biodecodificación, porque es una forma incluso de irnos descubriendo y de irnos dando permiso de sentirme mal, de poder llorar, de saber que me puedo enojar, de que no tengo que contener todas esas emociones, ¿verdad? Y sostenerlas ahí, porque no está bien, porque igual en algún momento nuestro cuerpo físico va a explotar y lo va a sacar por algún lado. Yo tengo 16 años de padecer la enfermedad y yo creo que en uno de los primeros podcasts les comentaba que en el momento en que yo logré hacer integral el asunto, porque yo como terapeuta físico me trataba mucho la parte física, ¿verdad? Pero cuando logré como implementar todo, a mí las crisis me han disminuido considerablemente y a mí los dolores es otra cosa, porque realmente hay un trabajo que se nota, la alimentación, el ejercicio, la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, la parte física, y realmente eso es lo que nos va a llevar, pero tenemos que aprender a conocernos y descubrir qué es lo que cada uno tiene que trabajar dependiendo de su sintomatología y de su nivel de fibromialgia también. También depende mucho de la persona en sí misma, las situaciones que haya atravesado, y está claro que cualquier proceso requiere constancia, ¿verdad? Y hay que ser perseverantes. O sea, no es que yo voy a ir a la primera cita y ya voy a salir curado y ya no tengo fibro. O sea, eso no va a pasar. Esto requiere disciplina, requiere constancia, requiere perseverancia. Y tal vez en algunos momentos, a mí me pasaba con las terapias de psicología, en algunas yo salía como si hubiera habido un terremoto en mi parte interna, ¿verdad? Y yo me siento pero pésimo. Al día siguiente no me quería levantar, me dolía todo. Pero ya al día después me sentía más tranquila, más liberada. O sea, vas a tener movimientos telúricos internamente, eso va a pasar, pero si quieres avanzar, si quieres sentirte mejor, es necesario esta parte integral, como lo dice Marta, no solamente enfocarnos en lo físico, porque damos un alivio a lo físico momentáneamente y la raíz sigue estando ahí. Entonces creo que la parte integral es esencial. Aquí lo importante es recordar que existen formas de sobrellevar la fibromialgia. Es una enfermedad que no tiene cura y que relacionamos con el dolor, pero conviviendo con fibromialgia encontramos cómo vivir mejor con aquel dolor, cómo evitar crisis, cómo evitar malestares que nos lleven y la biodescodificación se vuelve complemento de esa integralidad.
Entonces, la recomendación siempre a buscar los diferentes podcasts que abordan distintos temas en nutrición, en sexualidad, en qué es la fibromialgia como tal, en fibromialgia desde el testimonio. También podemos tener información aquí de la bioresonancia en los distintos podcasts, la alimentación, hábitos y demás. A que nos sigan escuchando, la invitación a ello. Claro que sí, nosotras súper contentas, precisamente es brindar una red de apoyo a quienes nos escuchan, tengan la condición de salud o no la tengan, las personas, los familiares que convivan con una persona que tiene fibromialgia, o incluso compañeros del trabajo que tengan la condición de fibromialgia, como para poder entender y comprender qué es lo que está atravesando la persona. Y quienes tienen la condición, que sepan que sí hay estrategias, que hay herramientas, que habemos personas que tenemos la condición de salud, que nos hemos ido dando a la tarea de investigar, de analizar, de estudiar, de entender, de comprender, para poder entonces así llevarles esta información y que ustedes se sientan acompañados. Como hemos dicho siempre en los podcasts, ¿verdad? Es una enfermedad que no se cura, pero justo el nombre del podcast, el conviviendo, está haciendo que todo lo que estamos planeando, lo que es los profesionales que van a venir más adelante y todo, realmente sean herramientas para aprender a sobrellevar la enfermedad y a dominar yo la enfermedad y no que la enfermedad me domine a mí, ¿verdad? Entonces, de verdad, la orden, nos pueden seguir en todos los canales que a continuación vamos a mencionar, incluso el grupo de WhatsApp también. Entonces, de verdad que estamos para servirles y esperamos que no, hasta incluso si ahí mismo debajo en los comentarios nos pueden facilitar que algún tema que quisieran que podamos exponer acá también, entonces también estamos abiertos a recibir comentarios. Ya para finalizar, en el caso de la biodescodificación, para que quede claro a qué especialista es el que se acude, depende también de nuestra formación. Sí, hay profesionales en psicología que han llevado la especialización o también hay coach que son específicos en biodecodificación. Muchas gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy. Recuerde que puede seguirnos, nos encuentra en las redes sociales como Fibromialgia Costa Rica. El podcast se llama Conviviendo con Fibromialgia, así lo encuentra en Spotify, también en YouTube. Hágale saber a otras personas que existe esta oportunidad de conocer más sobre esta enfermedad rara. Está la doctora Marta Rodríguez Vargas, ella es licenciada en Terapia Física y Rehabilitación, máster en Geriatría, especialidad en bioregulación celular, especialista en fibromialgia y dolores crónicos. Además tiene el diagnóstico de fibromialgia. También con nosotros ha estado en este momento la doctora Lesairam Tomás Cornejo, ella es enfermera, especialista en salud ocupacional y gerencia de calidad, consultora de imagen, modelo y ex-reina de belleza y tiene el diagnóstico de fibromialgia. Buen día, Aries, se despide.